Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pulpa Tuya ha vuelto al horario del vermú. No entiendo por qué es agua. A lo mejor es otra cosa. Se transforma. Antes del final del programa hemos vuelto al horario vespertino. La mañana no es para nosotras. Nos gusta más este horario. Tenemos tiempo de dedicarnos, pensar un poquito más. Está ya conmigo, por supuesto, y como siempre, Soledad Vallejos. Sí, te dije hora del vermú y claro, ¿qué pasó? Y me olvidé la botella en casa. No. La próxima. No. Arrancamos. ¿Cómo la próxima? No, lo vamos a resolver hoy. Ahí me voy al chino y vengo. El programa de hoy, ¿Qué? vamos a hablar mucho de la verdad. Ah, bueno, sí. ¿Viste? Como la verdad. Mira si yo para el final del programa te convenzo que este vaso de agua transparente es en realidad un vino. Puede ser eso, puede ser que lo hayas transformado, ¿no? Lo transformo, poderes, sí, tenés directamente. dones. Alguna de todas esas cosas va a pasar. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de esto, de la verdad. ¿Te acuerdas que hay muchas frases al respecto de la verdad, desde bíblicas hasta políticas? Vos podés decir, la única verdad es la realidad. Esa me gusta. Muy bíblica no es, ¿eh? No, bíblica no es peronista. Se nos Viste que politizó. algunos tienen... La verdad. Y la verdad. Sí, y también está me gusta la que verdad. Ian nos hace el meme de los Simpsons y yo lo amo, pero hay tanta gente que no lo conoce y es perfecto, es tan claro. Me quiero decir, antes había una idea de, bueno, la verdad se distorsiona, la verdad tiene relatos, pero parece que nunca había estado tan en crisis como ahora. Es muy elástica, ¿no? Me gusta mucho el concepto de elástico. Viste que este programa tiene una artista invitada habitual que trabaja ¿sí? mucho con la verdad, la mentira. No es cura. Que le no gusta es- mucho además esto, ¿no? Y bueno, la viste que elasticidad. los periodistas tenemos una obsesión con la verdad, pero hay un subgrupo que son los que trabajan específicamente con estas cuestiones. No siempre, pero buscando exactamente cómo se va transformando y cómo se va pensando, y es nuestra queridísima Ana Prieto. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un placer Bienvenida. estar aquí. ¿Estás Muchas acá, gracias. de verdad? Mirá, con el vermut estaría más acá. Claro. Me hubiera permitido hablar mejor sobre Pero la estos pregunta, temas, pero... yo te toco por las dudas, viste que está la idea de si la gente es o no es, si es el avatar, si es cierto o El si no filtro. es cierto. Es muy impresionante cómo eso va pregnando en nuestra psiquis. Voy a contar una cosita que nos dio risa. Por ejemplo, estábamos recién, antes de entrar al aire, viendo un video de algo que pasó esta mañana, en medio de la lluvia impresionante, que, no sé, yo afortunada no la escuché. ¿Ustedes la escucharon? Todo el tiempo. Bueno, yo no Desde la escuché. que empezó hasta que dije la ropa en el balcón. Ah, dormiste sí. bárbaro. Bárbaro, Pasaste una noche como espectacular. siempre, A sí. mí me Yo- despertó muy fuerte. por Bueno, donde yo vivo. no sé qué pasó conmigo, pero yo de pronto salí y tenía el patio mojado por una goterita y dije, qué raro, ¿qué habrá pasado? O sea, Narnia total. Mientras tanto, como hubo inundaciones de todo tipo y color para todos los gustos políticos, viste que ya no son geográficas las inundaciones, tienen que fijarse bien Muy politizada. ¿Qué municipio se inunda? ¿Qué barrio de la ciudad? Porque todo es un temón. Y apareció esto que es Peces el Libertador, ¿no? ¿Cómo Porque Peces? Peces el Libertador, porque había un poquito de agua y Anita marcaba algo que me pareció muy divertido, que es que en un momento el cronista que lo está viendo dice, esto es real. Sí. Dice, esto es real, porque los peces están chapoteando, hay un par que ya está muerto, da un poco de pena, no se sabe el origen de los peces, el notero tampoco lo sabe y de repente, ya cuando enfoca 3 o 4 peces, le asegura al espectador que es real. Que no los llevó él. Que no los llevó Digamos. él o que no lo hicieron rápidamente con IA, Ok. lo que Claro, fuere, ¿viste? me Ya parece que es- tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Antes había como esta idea, había una vieja anécdota y un viejo mito totalmente cierto, periodístico, de un periodista que había llevado pescados a para simular una foto y demás, pero ahora está esta idea, ¿no? Yo lo veo mucho con algunas... Iba a decir, lo veo con personas grandes de mi familia, pero me parece que no tiene que ver solamente con ellos, que está la duda absoluta de eso que estás viendo, ¿no? Sí, ya está. Esta idea de esto que estoy viendo, ¿es lo que yo veo? Bueno, porque también los espacios que se presumen que son de datos, de información, como un canal de noticias, la IA es una herramienta mucho más que para ilustrar. Se han inventado presentadores, personajes, segmentos de, muchas comillas, humor, con personajes muchas de IA, comillas. ¿no? Te naturalizamos todo eso, te habituás. Y No la solo- división sí. por edad,
Bueno, ¿Cómo ni estamos? hablar. No solo vamos a hablar de eso y vamos a hablar de eso y mucho hoy, sino que vamos a hablar de las otras cuestiones en las que la idea de lo verdadero y de lo falso están en crisis en este momento. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de qué pasa en nuestras casas, pero me parecía además que era muy pertinente aprovechar y hablar también, porque si vos buscás en este momento en los portales de noticias la palabra falso, de lo que más se está hablando es de esto de las falsas denuncias. Y este proyecto que tiene un tiempo, ya venía circulando, es una iniciativa de la senadora Carolina Lozada, el que ya consiguió dictamen, digamos, el que viene haciendo su caminito. Había otra presentación. Hay dos proyectos, ¿no? El de otro, Carolina Lozada en Senado y uno auspiciado por Lilia Lemoine en diputados, para lo cual ha hecho jornadas en diputados con presuntos expertos y gente que está impulsándolo. El que está teniendo igual su caminito legislativo más auspicioso en términos del proyecto es el de Carolina Lozada. Es un tema muy espinoso, sobre todo porque está la sensación de muchísima gente, todo el mundo siente o cree conocer algún caso de falsas denuncias y probablemente muchos efectivamente conozcan alguna, ¿no? Digo, hay como esta idea de si existen o no existen, si las denuncias son falsas o no son falsas, qué constituye, y mientras se da todo este debate que es tan picudo, tan difícil, tan complejo, mientras tanto se está avanzando en una legislación que agrava las penas, pero atención, porque la agrava solamente para denuncias falsas en delitos referidos a género e infancias. Está ya conectada en línea Natalia Gerardi, que es la directora de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, que vienen trabajando hace un montón sobre este tema desde el año pasado. Vienen trabajando básicamente en lo que tiene que ver con género, pero preguntándose también qué pasa con este proyecto de falsas denuncias y qué hacer con todo esto. A ver si ya está enganchada Nati, la podemos escuchar. Ahí está Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Hola. te saludamos. No sé por si no nos estás viendo, está Sole Vallejos, está Ana Prieto, y nos interesaba escuchar qué están pensando desde ELA con este proyecto y por qué de pronto aparece este interés en el tema de las falsas denuncias. Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Sí, lo estamos siguiendo con mucha preocupación. Como bien decían, no es un tema nuevo. Y otra cosa interesante para tener en cuenta es que tampoco es un tema local, no es un tema de Argentina. Es una estrategia de seguimiento en la idea de descrédito de la palabra de las mujeres y de negación de que exista tal cosa como la violencia hacia las mujeres o la violencia por razones de género. Entonces es un proyecto que se sube a esa idea y lo que hace es promover la idea de que muchas de las denuncias por violencia de género que impulsan las mujeres o en defensa propia o en defensa de niños y niñas en situaciones de abuso sexual son mentira, están basadas en ideas, en denuncias falsas. ¿Por qué hace eso? Porque el proyecto lo que dice es que cuando haya una denuncia falsa por motivo de violencia de género o abuso sexual respecto de un niño o una niña, la pena o la condena, digamos, o la pena, la amenaza penal para quien haga esa falsa denuncia va a ser más grave que para otras falsas denuncias. Y esto es un punto clave. Ya existe un delito de falsas denuncias. Quiero hacer un punto ahí, porque eso es importante, porque cuando si a cualquier persona le preguntan y la frenan en la calle, vos decís, ¿crees que las falsas denuncias tienen que estar penadas? Yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo. Digamos, no puede ser gratis hacer una falsa denuncia. El tema es que no es gratis hacer una falsa denuncia, ya existe. No, claro, ese ahí hay tipo que salir penal. con el sorpresa, ya existe. ¿No? Claro. Claro, digamos, a ver, tal cual, se sube sobre la idea de una idea que es intuitivamente correcta. Está mal mentir está mal, y mentirle a la justicia y meter a alguien en un proceso en base a una mentira está mal. Pero la mayor parte de las denuncias o de las denuncias falsas o de las falsedades que se presentan ante autoridades o tribunales tiene que ver con delitos económicos, Claro. Tiene que ver con fraude a los seguros, ¿no? Está lleno de personas, son muchas personas, a veces hacen denuncias falsas respecto de los seguros. Me robaron la rueda, se me rompió no sé cómo se rompió el parabrisa, etcétera, etcétera, lo que fuera. Ese es el tipo de denuncias falsas que más habitualmente vemos en las estadísticas y en los expedientes judiciales, que igual son bastante pocas, pero esas son las que existen. Ahora, lo que se ha construido en la idea es que
hay un enorme problema de violencia inventada por las mujeres y es un enorme problema social las denuncias falsas. Por eso quieren atacar especialmente ese problema que ellos identifican con un agravamiento de la pena. Y ahí hay que hacer un punto respecto de qué tan extendida es esa problemática. Sí. ¿Podemos decir que no existe? ¿Que nadie nunca ha denunciado falsamente una situación de violencia? No, la verdad es que no puedo asegurar que no exista. Y es más, es posible que se conozcan casos, y hay casos públicos que son muy conmovedores y muy preocupantes, cuando se ha construido sobre la idea de sobre una denuncia que no es cierta o sobre una situación que no se ha verificado una cantidad de consecuencias. Ahora, ¿ese es el principal problema que tenemos? No, el principal problema que tenemos y que sí está documentado es la cantidad de mujeres y de niños, niñas que viven situaciones de violencia y que no las denuncian porque no tienen acceso a la justicia, porque no saben dónde ir, porque no tienen acceso a una abogada o a un abogado, porque es muy caro, porque es muy complicado, porque les da miedo, porque no tienen confianza en el sistema. Entonces, lo que sí sabemos, con datos estadísticos en Argentina, en la región y en el mundo, es que la gran mayoría de las situaciones de violencia que atraviesa una persona no se denuncian, no se la cuentan a nadie, y no buscan ayuda. Entonces, si frente a la posibilidad de buscar ayuda lo que recibís de parte de las autoridades públicas es capaz que es mentira lo que vas a denunciar, y entonces en ese caso te voy a perseguir penalmente, y menos entusiasmo, menos ganas, menos confianza vas a tener en la posibilidad de buscar ayuda. Y ese es el problema en el que estamos. Vos sabés que a mí hay algo que me llama la atención y trataba de pensarlo desde el otro lado, ¿no? Porque hay manifestaciones varias en contra ya de estos avances, en general de organizaciones feministas y de organizaciones que trabajan por los derechos de las infancias, ¿no? Y pensaba esto, insistimos mucho en que no hay números claros, pero que los números parecen ser marginales, y pensaba eso siempre es muy incómodo, ¿no? Porque para el que le toca hacer ese número marginal es su vida. ¿No? Es su vida la que se arruina. Y a veces no solamente su vida, sino también en los casos en los que se está hablando de una vinculación, es ese vínculo, digamos, con un niño, con una niña. Es muy complejo. Entonces lo que pensaba era, incluso si tomáramos, digamos, incluso si dijéramos, bueno, este efectivamente es un problema enorme al que hay que hacerle frente, veía desde algunos espacios judiciales que la solución que estaban proponiendo era otra, ¿no? Vos, por ejemplo, decís, bueno, le hicieron una denuncia, la denuncia no se pudo comprobar y en el medio se pasó tanta cantidad de años, 2 años, sin poder entrar, sin poder revincularse, sin entrar en contacto. Entonces lo que pensaba es, ¿cuál sí sería una respuesta para que la justicia pueda determinar si una denuncia es falsa o no más rápido? Bueno, ese es un punto clave. El problema es la forma en que funciona la justicia. Porque es irrazonable que una persona esté involucrada en un proceso penal de una investigación durante tanto tiempo. El otro día escuchaba un testimonio justamente que iba en esa dirección. Un joven que había sido, creo que, denunciado por una situación de abuso sexual y no conozco el caso, entonces estoy diciendo lo que escuché. Sí. Relataba que había estado 2 años en prisión preventiva aguardando el desarrollo de la investigación y el inicio del juicio. Sí. Bueno, no es razonable que ninguna persona esté 2 años en prisión preventiva sin un juicio que avanza. No es razonable. Entonces el problema es el abuso de la prisión preventiva, el abuso del encarcelamiento antes de que haya una condena o un avance en la investigación. Y entonces ese problema sí hay que abordarlo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decías. Para la persona que le toca, ese porcentaje que puede parecer marginal en la estadística general, para quien le toca es el 100% de su vida, es el 100% de su juventud, de sus años, de sus vínculos, de la relación con su madre, de lo que sea. Y eso es definitivamente muy preocupante. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la justicia está funcionando muy mal, que no investiga a tiempo, que no se toma en serio su obligación de llevar adelante una investigación imparcial. Ahora, abordar ese problema que existe desincentivando las denuncias, lo que haces es, además de no haber solucionado nada de esto, desproteger a las personas que sí lo necesitan. Tenés el caso de María Esperati, ¿no? que
cuya voz no fue escuchada adecuadamente por la Fiscalía mientras denunciaba situaciones reiteradas de violencia, y entonces por no tomarse en serio sus denuncias no le dieron ninguna medida de protección, no la asistieron ni acompañaron de ninguna manera, y la mujer terminó asesinada frente a sus 2 hijos en la puerta de la casa. Hace muy poquito, Entonces, a principios de cuando vos 2023. ¿Se acuerdan? Quizás se recuerden el caso, fue muy viral porque había audios de ella contándole a su grupo de apoyo esto de fui, no me escucharon, no Sí. me dan bola. A ver, está lleno de casos en los que hay falencias judiciales. Digo, se me ocurren un montón, seguramente a quienes apoyan esta iniciativa se les puedan ocurrir otros. Lo que noto es una disociación muy grande entre lo que... A ver, por ejemplo, quienes promueven esta ley están diciendo que a las mujeres se les cree por default, ¿no? Que la justicia les cree, que como si el yo te creo, hermana, que como consigna fuese una verdad judicial. Y diciendo, por ejemplo, que a todas las madres, digo, venimos de casos muy terribles de violencia de mujeres contra niños, que no son, digamos, existen esos casos, no es el primero, lamentablemente no es el primero y no va a ser el último. Y es terrible y es horroroso, pero no es una verdad feminista que el niño siempre va a estar mejor con una mamá, ¿no? Digo, yo no conozco definitivamente ninguna feminista que no. sostenga eso, y sin embargo hay una idea de que eso es culpa, de que eso es una consigna feminista. No, definitivamente no. Por eso lo que necesitamos es un enfoque de derechos humanos, un enfoque centrado en las personas, y centrado en las personas, sobre todo las más vulnerables. Cuando hablas de niños y niñas, bueno, hay un montón de informes y de datos que muestran que la violencia en la niñez es provocada tanto por varones como por mujeres. Sí. O sea, por supuesto que ser mujer no es equivalente de ser buena madre, en lo más mínimo. Porque son personas, y las personas tienen muchas veces conductas violentas, más allá de si se trata de varones o de mujeres, sobre todo hacia la niñez, respecto de niños y niñas, y también muchas veces respecto de personas adultas mayores. Pero en las parejas, en las relaciones de pareja, la información que tenemos, la de estadística, la experiencia muestra que en la mayor cantidad de los casos la violencia se da de varones hacia mujeres. Eso quiere decir que siempre que una mujer dice o afirma haber vivido una situación de violencia hay que creerle. No se trata de una cuestión de fe. Yo le puedo creer en lo humano, le puedo creer a una amiga, le puedo creer a mi hermana. Desde lo humano creo, acompaño y escucho. Desde lo judicial se investiga. Desde lo judicial se investiga porque nadie tiene derecho a llevar adelante un proceso, sobre todo un proceso penal, sin prueba. No se hace eso, no sucede. Entonces, no es cierto que un enfoque o una perspectiva de género en la justicia borre la necesidad de la prueba en una situación de violencia o en cualquier sobre todo otra. que la justicia argentina no se ha mostrado tan permeable No. a la perspectiva de género. Hay una enorme cantidad de jueces que se han negado a capacitarse, por ejemplo, en su momento. Pensaba que este tipo de proyectos, estas narrativas, ¿no? Hay acusaciones falsas que derivan en falsas denuncias, es todo como una gran ensalada. No solo buscan disuadir a las personas a que denuncien, a las mujeres victimizadas a que denuncien, sino también a quienes pueden ayudarla a su red de contención, más allá de lo estatal. A una maestra que por ahí puede ver a un niño, una niña con ciertos signos de violencia y tal vez hablar con la madre, a un vecino. Busca romper esas pequeñas redes que a veces contienen y permiten llegar a la justicia. Y no solo que permiten, sino que a veces tienen la obligación jurídica de hacerlo. Claro. Profesionales, bueno, hay normas que obligan a los profesionales Claro. a denunciar o a dar intervención a la justicia o a la Secretaría de Niñez o al área de protección local y después a la justicia frente a situaciones que se sospechan de abuso o de violencia, por ejemplo, sobre todo en particular respecto de niños, niñas, adolescentes. Uh-huh. Entonces tienen la obligación legal de hacerlo y si después la justicia no investiga bien, resulta que pueden ser pasibles de una condena y de una consecuencia respecto de su matrícula profesional por haber asistido a aquello que tenía la obligación de hacer, la obligación no solo moral y humana, sino jurídica. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Pedimos que los profesionales se involucren y asistan y demás? ¿O que cada uno haga lo que le parezca?
Ese es un punto muy, muy importante. Hay un caso que conozco cercano, digamos, de una persona que se me acercó una vez a comentar una situación de abuso sexual respecto de sus hijos menores, que fue puesta de manifiesto por una docente. Y el caso, por supuesto, llevó una cantidad de trámite extensísimo y todavía sin resolución en el Poder Judicial. Y frente a esta situación, esta persona me decía, ¿qué se supone que tendría que haber hecho como mamá? Viene una docente y me dice, veo estos signos y siento que pasó esto y creo que tendré que hacer algo al respecto. ¿Qué tengo que hacer como mamá? Si no es buscar asistencia en las autoridades, en la justicia, y pedirles que investiguen. No les pido que condenen, pido que investiguen. Ahora, si la justicia no investiga a lo largo de una década y después resulta que no condenan, entonces no pasa nada. ¿La mujer hizo una denuncia falsa? ¿La profesional se equivocó? ¿O la justicia no cumplió con su obligación a lo largo de una década? Qué bárbaro, porque de última hay muy pocas cosas en las que podemos llegar a coincidir quienes están promoviendo esta ley y quienes estamos preocupados por su avance. Son poquísimas y están ahí y no se están diciendo, y coincidir en esas cosas a lo mejor permitiría otro enfoque, pero claro, para eso tendríamos que estar buscando el mismo objetivo, que es la protección de las infancias, que es la protección de las mujeres víctimas de violencia, que es la protección de la verdad, y no parece ser lo que busca el proyecto. Natalia, muchísimas gracias de verdad por este ratito. Sé que están trabajando desde ELA, insistiendo con este proyecto, no son los únicos, hay unos comunicados bastantes, ¿no?, en estos días también, uno de la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, que me parece muy importante destacar. Natalia, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, que estén bien. Sí, me quedé con una cosa también, y es que en general los grupos que están detrás de este tipo de proyectos o de la promoción de la idea de falsa denuncia, acusación falsa, bla, también están bastante en contra de un montón de otras cosas que tienen que ver con la perspectiva de género, como ser la ESI, sí, ¿no? claro. Vulneran todo el tiempo todo lo que pueden la ESI. Hay un caso de una asociación particular, ¿recuerdan el año pasado o el anterior? Ahora no sé. Cuando hubo en Provincia de Buenos Aires se cuestionó que Cometierra era un libro que estaba al alcance de estudiantes secundarios por un programa del Ministerio de Educación. Bueno, uno de los grupos que promovió esas denuncias, esa judicialización además, está también vinculado a esto de falsas denuncias. Decirlo de la ESI no es caprichoso. Desde la implementación, la educación sexual integral es una de las herramientas que se usa para detectar casos de abuso, ¿no? Ustedes piensan, siempre está esta idea cuando dicen, bueno, que te lo enseñen en tu casa, siempre está esa idea de un hogar ideal. Y piensan que es horrible el número, pero en el 80% de los casos de abuso es alguien del entorno más cercano de ese niño o niña, a veces directamente alguien con quien convive. ¿Qué te va a enseñar? ¿Qué herramientas para defenderte de un abuso te va a enseñar la persona que en realidad lo que te está enseñando es la vergüenza y el silencio necesario para poder cometer el abuso, ¿no? Entonces, en ese punto es donde se vuelve importante. No, y además es presumir que, aun cuando no fuera una persona con esas características de abusar, por ahí no sabe. Claro, pero él no tiene elementos. Bueno, por ahí ha sido víctima también, no tiene con qué, no tiene cómo. Hoy ¿para qué sirve el Estado? Es un poco ese punto. Quería hacernos un punto para esto, porque vos venís hablando mucho del tema de la verdad, de la mentira y de la narrativa oficial, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estás viendo después, además de pasar tanto tiempo sumergida en los universos de libertarios, de think tanks, y de cómo se trabajan narrativas? Venía pensando en esto, ¿no? Todo el tiempo, que es algo que también dice mucho Ana cuando habla de su trabajo. Todo el tiempo lo que se hace es promover la sospecha sobre aquello que supuestamente ya está confirmado. Por ejemplo, la Tierra no es plana. La idea de sembrar de dudas acerca de aquello que es un dato, aquello sobre lo que construimos otra cosa, y en cambio proponer una alternativa. Pero los datos no están de acuerdo con esa alternativa, ¿no? Eso que me estás diciendo no es verdad, no hay nada que lo sustente. Eso decís vos. Y entonces la opinión o la mentira directamente se convierte en una verdad alternativa. Esta cosa de posverdad que vuelve a lo fake como narrativa oficial, ¿no? Deja de ser importante el dato, lo construido socialmente, lo verificado, pero ya desde un nivel estatal. Venía pensando,
3, 4 casos A nomás, ver. que vimos en los últimos 2, 3 años, cuando se habló de certificados de discapacidad, del certificado único, etcétera, Espera, y de Andis. Pasame Sí. la paleta de Adorni para Vamos, eso. perdón, Hay unas paletas Perdón, voy a hermosas molestar a que Manuel. hicieron Hay acá. props. Está Hay muy props. ocupado porque está tratando de no aparecer Ahí acá. va. Hablando Ahí de... está. Acá tenemos un experto en esta cuestión de los fake como narrativa oficial, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hubo que librar la guerra esta cruenta y tan necesaria contra las personas con discapacidad, que requerían, por ejemplo, que el Estado avalara prestaciones o que les extendieron certificados, se hicieron 2 grandes afirmaciones que se sostuvieron. Ay, Manuel, tenés el pelo recién puesto ahí. Muy bien, fresco, recién sembrado. El mío es más barato. Sí, recién sembrado. Una de las cosas que se dijo que dijo el entonces vocero y sostuvo largamente fue, mira, esta es la radiografía de la columna de un perrito y la presentaron para pedir un certificado y un dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que era mentira. Habían presentado eso, pero eso fue desestimado de entrada. no se había- Nunca hubo no un se había expediente. otorgado eso, Nunca claro. hubo un expediente. Hasta el día de hoy, el señor Manuel seguirá firmándolo. Y la otra cosa que a mí me vuelve muy loca en este terreno, porque conozco, digo, de primera mano, que no es así, y es que la afirmación según la cual todos los certificados de discapacidad vienen con una pensión. Eso no es verdad. No siempre hay un dinero de por medio. A veces el certificado no es más que, como me enseñó alguien que está acá a mi derecha, una cuestión que garantiza derechos, que garantiza el acceso a derechos. Es una herramienta para un ciudadano. Otra cosa, una hermosa, y esta es ayer, a ver si a lo ver. tenemos. Sí, lo tenemos. Está todo Está raro, ¿no? Acá todo también tiene esto. una cosa de recién peluqueado. A ver. Salió el índice de inflación, el nuevo índice de inflación que es 3,4. Pero sin carne, ¿cuánto es? Bueno, y sin servicios y sin internet. Bueno, pero no es inflación, es un salto de precios. Sí. Salto de precios, dijo el señor que estaba ahí en la paletita recién. Es el mismo que cuando fue a Davos y dijo LGBT, gays, adoptan, son Pedofilia. pedófilos. Y quedó grabado y algunos tuvimos la dicha de verlo en directo porque como me lo voy a perder en vivo tiene más efecto. Dijo que no había dicho lo que dijo y está grabado, está recontra grabado y nadie lo modificó. Pero él sostiene esa verdad, todavía hoy sostiene eso como una verdad. Es como una remodelación, ¿no? Más que una nueva narrativa, es la negación de que sí hay un dato a partir del cual todos podemos hablar y opinar y debatir y reconstruir si queremos, pero en base a un terreno común. Es proponer un terreno de juego que es barroso, invalida. La estrategia es invalidar todo lo que nos permita construir algo. Quiero Estás buscando un no, interlocutor le estoy nuevo. pidiendo a Chano, a los chicos del cielo. Nosotros tenemos para pedir a Dios. en vez de Las pedir a fuerzas Dios, del cielo, al le cíclico. pedimos, claro, nuestra fuerza del cielo en realidad Claro. son los chicos de técnica y es Chano para poder ver el meme de Milei de hoy más temprano, después de Ay, por hablar en favor. AmCham, después de contar esto de decir que la inflación lo repugna como si El fuese salto de ajena. precios. Como si Salto de fuese, precios. como si fuese de ajena. Es una cosa espectacular. Oh, wow. Ahí está. Mira, le dieron fab, alguien le dio algo. Mira algo. qué apuesto. Que... No, alguien se Qué agregó. galán. ¿No? Un galán. Las sirenas son rarísimas Sí, también, ¿eh? esta es como la historia de Ulises atado al barco para no dejarse tentar por las sirenas. Ataba a todos los marineros y las sirenas lo que le pedían era... Trataban de bajarlo de su camino, ¿no? Esa es la metáfora, por si alguno anda flojo en sus O sea que griegos. si lo desatás, él emite, Él afloja, emite, sube el afloja, gasto, Se le da muere, la maquinita. básicamente, para quienes Se ahoga. conocemos el asunto, básicamente es te morís de ganas. Claro. Te morís Claro, de ganas claro. de aflojar, de Quiero emitir, escuchar. de subir el gasto, de darle a la maquinita. No lo veo con muchas ganas. Me gusta que mira para otro lado. Para mí, bueno, es que no tiene que mirar a las sirenas. Para mí el gran tema igual de estos días es que es como la primera vez que... mi sensación en el último tiempo era que yo decía, che, estamos mal, y decían, no estás mal. Es Claro. mentira. Ahora hubo un mínimo decir, bueno, el número es malo. Me pareció una novedad. Me pareció una novedad. No quiero decir A un mí me avance, dio miedo. pero me pareció una novedad. ¿No te dio un poco de miedo ¿por qué me estás diciendo esto? Si todo el tiempo veníamos así, vos decías que no y ahora decís que sí. ¿Es No, peor? A mí lo que me pareció dato llamativo fue, si sale mal, volvemos al sector privado. Che, ¿y nosotros qué hacemos? Y todos los En que estamos en alquiler. este barco, en fin.
Ana, vos venís hablando hace mucho tiempo, nosotros hablamos siempre que es nuestra experta porque trabajaste mucho tiempo haciendo fact-checking, pero es mucho más que eso, es venir mirando cómo se construye la realidad, cómo se construye la inteligencia artificial, cómo se construyen las narrativas. ¿Mentí? No. Ah, menos mal. No, si en hacemos absoluto, un programa en de mentira, que absoluto, en arranco absoluto. Hay casos en los medios en los que hay gente que ha terminado al aire sin ser quien era. Un caso muy famoso en la BBC donde un señor que venía para un puesto de no me sale, de limpieza. De limpieza, y lo confundieron con un especialista y el tipo apareció al aire como si fuese un especialista y contestó, salió para adelante, es muy famoso. Vos sos todo lo que acabo de decir. ¿Qué estás viendo? Yo te decía hoy posverdad y vos me decías, ya no es ni siquiera es posverdad, es otra cosa. Lo que pasa es que las cosas suceden mientras se intenta analizarlas. Estamos a un ritmo tan acelerado que las palabras cambian, los marcos teóricos se resignifican, de pronto aparece la inteligencia artificial cuando ni siquiera hemos podido abordar los desafíos de las redes sociales. O sea, es muy difícil para nuestro cerebro hacer una interpretación ¿no? ordenada y cabal de cada uno de los fenómenos que tienen que ver con posverdad o desinformación o memeificación o tantos términos para describir. Claro, vos ¿qué sería eso? Haces todo meme, como esto que publica Milei todos los días, o Trump, memes. Hacen de la política un meme. En realidad es la vieja propaganda de toda la vida, digamos. Pero la propaganda a lo largo de la historia, digamos, ha evolucionado y se ha adaptado a las maneras en las que se transmitía, por radio, por televisión, por pancarta, por revistas, por lo que fuere. Y ahora con las redes sociales, digamos, estas propagandas, uno ve ahí a Milei atado, evitando los cantos de sirena, o a Donald Trump haciéndose pasar por Jesucristo, que tuvo que bajar ese meme porque fue un escándalo. Pero él dijo que era médico, que pensó que era un médico. Claro, Qué él raro miente, ese médico, todos ¿no? mienten en la cara. Él dijo, no, yo me hacía pasar por un médico que cura. No, vos quisiste hacerte el Jesús y te salió mal y lo tuviste que bajar. Me gusta que es un detalle porque no es médico Donald Trump. Y además no es médico, tenés razón. Está bien, eso obviamente Jesús bueno, no por se ahí puede cree discutir. Que sí, ¿eh? No se puede discutir que está siendo, digamos, que está curando a los enfermos. Es claro lo que es. Ponele que finjamos todos que le creemos. No es médico. Y medio como que no es legal decir que acá, ¿viste? Digamos, acá él realmente no está tratando ni de convencer a nadie de que es médico, ni de convencer a nadie de que es Jesús. Él está creando contenido. O sea, él está creando contenido. Igual que Milei está creando contenido. No sé si vieron el video de él como futbolista, atacando, Dios mío, un video de 2 minutos, hecho con IA, un gasto de agua impensable. Pero lo que son creadores de contenido. O sea, la propaganda política que antes, digamos, doctrinaria, no, contenido. Porque las redes sociales son el medio en el que se está transmitiendo. Y lo que importa también es su viralidad y cómo la compartimos, porque yo el meme de Trump lo compartí, le saqué una captura de pantalla, mirá lo que hizo otra vez esta mañana este tipo. Eso también es viralización. O sea, no necesariamente tenés que estar a favor o en contra, tenés que replicar el mensaje y ahí es donde triunfa. Y ahí es donde empieza a cambiar nuestro sentido común, tal vez en nosotras no, que somos de otra generación y tenemos una mirada crítica sobre estos temas. Nos dijo pero viejas. por ahí, sí, pero por ahí gente más joven que recién ahora está viendo de qué manera se está informando, se informa a través de memes. Ya se sabe que la mayoría de las personas, incluso las de nuestra generación y más, no entra a los diarios a leer, entra a través de sus plataformas de redes sociales preferidas a leer y a elegir el contenido y las noticias que va a consumir ese día. O sea, nos estamos informando a través de esas plataformas. No, y además, con esas plataformas son puro meme. Me empieza a cambiar el sentido común, ¿no? Bueno, y además me parece que hay una cosa que es la retroalimentación. Los medios tradicionales tienen cada vez más espacio dedicado a aquello que es viral. ¿No? Hay una cosa muy impresionante. Para no perder las audiencias, ¿no? Claro, pero es rarísimo porque si yo soy audiencia de ese espacio, quizás no necesito saber qué es lo que se hizo viral. Si yo quisiera saber, quiero un curador. Claro, pero si yo quisiera saber qué es viral, estaría en redes viendo lo que es viral. Estoy de acuerdo. Y de todas formas hay una cosa muy impresionante de segmentación, ¿no? A mí me impresionó mucho. En estos días me enteré que están hablando de un fenómeno muy particular, que tiene mucha violencia y mucha misoginia y que está muy al alcance de los niños, que son las historias de las frutas.
Yo no tenía la menor idea de qué estaban hablando. Sí. Aparentemente hay unos videos en los que frutas personificadas, como si fuesen tralalero, tralalá, pero versión fruta. Sí, la quizás banana, saben la algo de frutilla, eso. son los No tenía personajes. la menor idea de que eso existía. A mi Sí. burbuja, a mi algoritmo, a mi universo, Menos no había mal. llegado para nada. Sí, para sí, sí. nada. No entendía de qué estaban hablando directamente. Podemos estar absolutamente segmentados. Un amigo mío dice que para él, en 4 años, la mitad de la población no va a saber quién es el presidente, por ejemplo, porque Claro. sencillamente no le llegó y no se enteró. Che, y yo votar estoy para no enterarme Es hoy, una ¿eh? exageración, pero es una exageración muy gráfica con respecto a estas burbujas y con respecto al conocimiento que nos interesa o el acceso que tenemos a conocimiento, verdad, determinados tipos de información, etcétera. Ahora, acá entra mi pregunta tipo modo, me pongo el sombrero de, ¿cómo se llama? De papel, ¿viste? De Aluminio. papel metálico. Sí, sí, sí. Y entro en modo conspiranoica. Debería traer un sombrero de papel metálico para Carly, cuando me hago la el próxima próximo lo traemos, la Zoom. próxima Sí, traigo para directamente. todas. No, pero de verdad digo, es el momento conspiranoico en el que digo, ¿esto que está pasando es una circunstancia, es un momento social o es planificado? Este río revuelto en el que de verdad me pasó con una persona cercana que me decía, yo ya no sé qué creer. Yo ya no sé qué creer, porque además antes era, bueno, no hay imagen, y ahora hay imagen. Y quizás para mí es obvio que la imagen es fake, pero para otras personas no. Claro. Entonces me planteó eso, sinceramente me dijo, ya no sé qué creer. O sea, el ecosistema informativo está súper contaminado y obviamente hay responsables. No es algo que ocurrió de pronto porque las cosas avanzaron. Evidentemente, lo que hacen estas, digamos, presidentes poniendo memes en lugar de... de hablar de lo que a la gente le preocupa y bueno, te voy a poner un meme viral, pero no voy a hablar de la inflación. ¿Qué es lo que están haciendo? O ponerle otras expresiones a la palabra inflación, entre paréntesis. La verdad siempre te estalla en la cara. O sea, Sí. llega un momento en que no importa con cuántos memes o cuántas metáforas intentes, digamos, taparla. Por eso la expresión tapar el sol con la mano. O sea, Sí. eso sucede por un lado. Pero por otro lado, también acá hay como muchas responsabilidades. La poca regulación de las plataformas, la imposibilidad ya de en las plataformas hacer denuncias respecto de contenido violento, incluso contenido falso. En cambio, algoritmos, ¿no? Y los algoritmos Es político eso. los algoritmos que obviamente premian el contenido más viral y el contenido más viral lamentablemente suele ser el contenido más espectacular y no siempre en el buen sentido, son imágenes violentas o que distorsionan la realidad. Entonces hay una intencionalidad de distorsionar la realidad. Estas cosas no ocurren sin querer. Pero de pronto, claro, todos tenemos un celular en el bolsillo, todos podemos crear contenido. Entonces también ese tipo de, digamos, uno termina un poco abrumado y sintiendo que no puede hacer nada para que estas cosas mejoren o para informarse mejor. Entonces sigue con la ola o abandona la voluntad de informarse por completo, digamos, porque igual no sé ni por dónde informar. Yo conozco gente Claro. que le pasa eso, ni abro las noticias porque me deprimen o no sé cuál elegir. Entonces, digamos, todo eso es bueno Yo para la pensaba- gente que quiere no, distorsionar. Es que claro, es bueno para los que quieren distorsionar y yo pensaba que una de las salidas posibles, mirá qué mirada del siglo XX la mía, ¿no? Pero pensaba que antes lo que pasaba era que había como quizás una cuestión de fe, ¿no? De bueno, yo sigo a este periodista o yo sigo este diario históricamente representa mis intereses, hoy bueno, hablar ya de diarios como una cosa más rara, ¿no? Pero quiero decir, como que había cierta garantía de, bueno, salió en tal lado, ¿no? Si salió en tal lado es. Sabías que alguien lo había chequeado, había hablado, Alguien había confiabas en una chequeado, firma. confiabas en una firma o ni siquiera, o en una marca, ¿no? En una marca bueno, esto es periodismo, esto no es periodismo, esto es sensacionalista, si sale acá es que es verdad, esta otra gente está dispuesta a hacerle una autopsia a un alien. Había como diferencias de ese tipo. Ahora, Igual ahí estoy a favor, perdón, la autopsia, de la autopsia al al alien. Yo alien. conozco gente involucrada en esa producción y periodismo. ¿conoces al alien? Al alien himself no, pero a amigos del alien sí. No, El pero alien quiero de decir, Chiche. está bien, pero pensá que Gran momento de la ese tele. famoso alien de Chiche Helbron y demás, para un montón de gente debe haber tenido valor de verdad. 9 diario. Digo, exactamente, por eso, las persecuciones de los ovnis y demás, ¿no? Hay un montón de gente para la que tiene valor de verdad e Internet, al abrir esa multiplicidad de voces, generó que
siempre vas a encontrar lo que estás buscando, ¿no? Absolutamente. Y la sí. voluntad de acceder a la verdad y de contar con buena información es humana. O sea, incluso creyendo mentiras queremos acceder a la verdad, digamos. Es una pulsión, es un modo de sobrevivir acceder a la verdad. Y empieza a tener más relevancia cuando más necesitas sobrevivir, cuando necesitas un buen diagnóstico médico, cuando necesitas planificar tu economía, saber si vas a llegar a fin de mes. O sea, llega un momento en que todas las distorsiones alrededor no pueden contra tu voluntad de acceder a la verdad. Qué loco, Esa porque- es mi fe, digamos. No, Pero qué para loco, eso porque no necesitas estaba tan información. segura si había Necesitas voluntad de información. acceder a la verdad. Me parece que al revés, me parece que que es una época que quiere mucha más fe que verdad. ¿No? Estamos siendo mucho más convocados a la fe que a otra cosa. Crean, digo, te acabo de decir que el número de inflación es malísimo y Los y próximos ahora lo que te 18 digo es que los meses. próximos 18 meses son el nuevo segundo semestre, ¿no? Claro, pero ahí estamos Y- nosotros, o sea, eso lo dicen ellos saben lo que están diciendo, ellos saben que están, nosotros qué, o sea, No, vamos no, a no. ver cómo estamos en 6 meses. Está bien, obviamente, y veremos cómo estamos en 6 meses, pero sí estoy segura que un montón de gente que quizás o por... Sí, sí, sí. O por razón, I want o to por, believe, o- I want to o believe. por amor o por descarte, por la razón que sea, se involucró y quizás cree y acompaña este proceso, está queriendo creer que la realidad va a ser otra y está queriendo creer que esa realidad se puede modificar. Nos vamos a meter en economía, vamos a hablar de economía, porque ayer se conoció Hablando el número de de fe. inflación y empieza esta cuestión en la que vos decís, bueno, ahora sí el número dio más alto y entonces acompaña lo que dice espera, ¿cómo? Pensé que me estaba, perdón, pensé que me tres, estaban tres, pidiendo, tres. sí, el 3% no era Tres. para, pensé que me estaban pidiendo más tiempo, no. El Dale, 3% vos seguí es con los para, decís 3% y se manifiesta, aparece ahí, es un poco más del 3%, atención, está Guido Sack, que es el director del área económica de Fundar, que es este espacio que viene pensando políticas públicas, licenciado en economía por la UBA. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También amigo de la casa, ¿cómo va? Muteado. Uy, va. está mudo, se quedó así con la inflación directamente, a ver si lo podemos recuperar. A ver ahora. No, No, todavía no. Quizás sin los auriculares. A ver si lo podemos recuperar. Una de las cosas que me interesaba preguntar era esto, ¿no? Era sobre los números económicos, porque hay algunos de los indicadores, más allá de todo lo que pasó con el INDEC de Marco Labaña, es claro que no es un INDEC intervenido, hay un montón de números. No hay un, como había en el momento de intervención del INDEC, decir, bueno, este número es falso y entonces hay que dar otro número que daban Sturzenegger y Patricia Bullrich desde el Congreso. Y sin embargo hay una idea y hay una sensación de que hay determinados números que pueden estar describiendo la realidad, pero que no se perciben y que no se sienten de la misma manera en el bolsillo. Y empieza a estar ahí ya la interpretación de los números y a ver cómo se entienden esos números. Por eso Como queríamos la hablar... sensación térmica. Bueno, hay ¿No? algo de la sensación térmica. Yo numérica. trabajé mucho con meteorólogos a los que no les gusta la idea de la sensación No, térmica. a mí me porque desespera, dicen me que- desespera. ¿A favor o en contra? En contra. ¿Por qué? Buah. Porque es una sensación. Bueno, ¿Cómo podemos hablar de decir la temperatura y voy a entender? no. A veces la temperatura es 20 y la sensación térmica es 400.000 porque hay qué? humedad. Para mí hay que Nunca agregar la entendí la- sensación de inflación. Sensación de inflación, me La gusta. sensación de inflación, hay que agregar la sensación de inflación. Ojalá lo podamos recuperar a Guido para poder hablar de esto. Tengámosle paciencia. Es así, ¿viste? Aumentó el precio del servicio. Entonces hay Para que. mí huyó. Hay que hacer. Sí, vio la Vio a pregunta. Karina. Vio la pregunta. No. ¿Será eso? No, vio la pregunta y no le gustó, ya lo vamos a poder recuperar y me parece que sería ideal para poder hablar de esto, ¿no? Yo ayer veía algunos de los aplaudidores oficiales del gobierno diciendo, bueno, pero si le sacás a esto el consumo de carne, el número es otro, este número está mal, pero después va a estar mucho mejor. Un momento de Caputo... Saben de futuro también. No, eso es y un divino. momento ayer, hay uno de los datos que es bastante impactante que tiene que ver con la baja de consumo, así como la carne te tiró el número para arriba, y una de las cosas que es, por ejemplo, el dato de la baja de consumo de leche, ¿no? Y una de las explicaciones que dio Luis Caputo, que me pareció bastante impresionante, decía, bueno, tiene que ver con que la inflación te permite planificar mejor. Antes la gente se asustaba y en vez de ahorrar, lo que hacía era que iba y compraba 48 sachets de leche. ¿Dónde los guarda? Yo me quedé pensando, ¿cómo ¿Qué hace? leche es esa?
No, pero Pero además 48 sachets, ocupan un montón de lugar. Me quedé Se te vence Y al dura toque. mucho, claro. porque el sachet de leche es de lo que más... No, debe tomar de Yo no almendras, lo quiero sí. molestar, pero de verdad que Sachet es como de leche. realmente muy impresionante. Podría haber dicho... Es que porque hay gente que eh, estoquea. En pandemia había gente que estoqueaba papel higiénico. Yo nunca entendí la cantidad de gente... ¿Vos estoqueaste papel higiénico en Y pandemia? leche, pero larga vida, no Larga sachet, vida, todo. Pero larga vida, incluso chicos. pero incluso la leche de larga vida. Mm. Ponele que se equivocó y quiso decir cartón de leche. Sí. Y es leche larga vida. Para mí pensó en un Incluso- producto asociado a pobres, y para él eso es No, porque sachet. encima estaban hablando de leche fluida. Incluso la leche de cartón no dura un año. No. La larga vida no me acuerdo. No dura un Creo que año. dura 3 meses, no quiero por eso decir te digo, acuerdo, no no es sé, una no cosa, sé. no es algo estoqueable. Yo soy bastante amiga de tener porque me molesta ir. Entonces es como que en alguna A mí me época de molesta ingreso. que se acabe. Claro, Cosas, bueno, no de soporto. ingreso más fijo era y no es de las cosas que no se pueden estoquear, que no tiene sentido de Tengo estoqueo. que ir a Pero por revisar eso, en casa. Bueno, me parece revisá que me está Voy parece a tomando ver lo que leche, estoy está- tomando. Me parece Fijate, que vos y juegan un Capruto. poco con el sinsentido que tiran, ¿eh? Me parece que juegan con ese También es sinsentido. revolear, ¿no? Porque hubo un momento en que la narrativa era, bueno, este aumento equivale a 3 pizzas. Ujú. Y entonces eso le bajaba la gravedad a algo, te lo Mm. volvía Ahora- amigable. Y ahora directamente es, saco la pelota del campo de juego. 48 sachets de leche, Sí, entonces sí, van a sí. hablar de si yo sé cómo estoquea la gente, Claro. cómo no estoquea. Vos decís que entré como ¿Y un quién va a ir caballo. a Yo también. chequear? Que- El que- chequeo llega demasiado tarde, el chequeo asumen que no le importa a nadie, tiran. Yo creo que Sí, la bueno, estrategia A ver, es ya, verdad, ya ¿no? está, a ver si ahora sí nos podemos escuchar con Guido. Guido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Guido Sac, director del área económica de Fundar. ¿Qué tal? Buenas. Ahora Bien, sí, ahora sí. perfecto. Nos encontraste Ah, hablando mientras tanto, estamos hablando de economía, aunque no parezca, de sachet de leche. Yo sé, no sé en todos tus años de economía si habías escuchado alguna vez que la gente ahorrara en sachet de leche, como dijo el ministro Caputo, como commodity, como activo. No sé si es una recomendación. Sé que tenés hijos chicos, capaz tenés mucho consumo de leche en tu casa. ¿Es algo que recomendás como economista? Sí, a ver, consumirla sí, ahorrarla no, porque bueno, no dura mucho, ¿no? Evidentemente. Estábamos tratando de entender un poco qué pasa no solo con este número de inflación, sino con la idea que aparece entre qué pasa con los números y qué pasa con la sensación de bolsillo. Está bien, esta vez el número, por primera vez estamos todos de acuerdo en que el número es malo, lo dijo el propio Javier Milei, pero sí con esta idea de que, bueno, aumentó el consumo, pero yo igual llego menos a fin de mes. ¿Qué está pasando con esta números versus realidad? Claro, a ver, hay factores a tener en cuenta. Uno, el INDEC te mide una canasta promedio y después esa canasta promedio no necesariamente refleja el consumo de cada familia, ¿no? Entonces, esas percepciones suelen ser muy recurrentes, ¿no? Independientemente del momento del tiempo, del gobierno, incluso del dato de inflación. Eso por un lado. Por otro lado, lo cierto es que el gobierno decidió no actualizar la canasta de consumo, ¿no? Esta inflación es con una canasta de consumo de 2004-2005, tiene más de 20 años. El gobierno decidió no actualizar la canasta. En enero de este año había una canasta ya lista de 2017-18, bastante vieja, pero menos vieja que la que estamos usando ahora. Y decidió no actualizarla básicamente porque esta nueva canasta pondera más, es decir, tiene más importancia los servicios, en particular los servicios públicos. Y con el ajuste de tarifas que estamos viendo, bueno, la actualización de la canasta habría dado unas décimas más de inflación. De hecho, las consultoras privadas hablan de 3,6, 3,7 de inflación si hubieran hecho lo que correspondía. Pero bueno, digo, después el problema es que la canasta de consumo propia quizás no coincide con la del INDEC. No hay motivo para pensar que el INDEC esté haciendo trampa, entre comillas, más allá de esta falta de actualización de la canasta. Sí, no, parece ser un problema mucho más sistemático de qué es lo que se elige medir que lo que pasó en otros momentos con con la intervención, ¿no? Pero pensaba de todas formas esto, alguien me decía el otro día, bueno, lo que pasa es que tú pagar los servicios, por ejemplo, se toma como consumo, entonces, claro, estás consumiendo más porque estás pagando más. El tema es que no te dio ninguna satisfacción ese consumo, ¿no? No es está siendo consumo de pronto distribuido de otra manera. Técnicamente es consumo, se toma como consumo, aunque vos sientas que no estás consumiendo nada, que estás viviendo para pagar esas cuentas. Sí, totalmente. Con respecto al récord de consumo,
hay varias objeciones. Uno, que el récord es en términos absolutos, digamos. Si tomamos el consumo por habitante, estamos por debajo de 2011. ¿No? Que en realidad somos bastantes más que en 2011, pasaron 15 años, seremos un 10% más de población. Y por otro lado, efectivamente lo que decís, Marina, digo que hay gente que las tarifas son más caras, destinamos más plata a pagar las tarifas de servicios públicos. Hay muchas familias endeudadas, de hecho muchas también cayendo en mora porque no están pudiendo pagar sus deudas. Los intereses de esas deudas son parte del consumo. Entonces, lo que importa básicamente que es el consumo. Para. Haceme una pausa ahí porque para vos, como sos economista, es una obviedad y a mí me acaba de hacer así la cabeza. Los intereses de la deuda o sea, entran dentro del consumo. Exactamente. Y entonces, el año pasado, con ingresos bastante planchados, incluso a la baja, hubo un proceso de endeudamiento que sostuvo en algún punto el nivel de actividad y que lo que provoca que ahora haya un problema con la mora, que se habla cada tanto, ¿no? Todas las semanas se ve cómo la mora va subiendo en instituciones financieras tradicionales y en la FinTech también. Esos intereses de las familias que pagan los créditos es parte del consumo. Entonces, lo que importa es, uno recibe el ingreso, paga los impuestos, paga las tarifas de servicios públicos, paga los intereses de la deuda que tomó porque el ingreso no le alcanzaba. Después de todo eso, lo que le queda para consumir, para disfrutar, digamos, es mucho menor, ¿no? Entre otras cosas, para tomar leche. Claro. Es impresionante y es eso, ¿no? Porque, insisto, cuando uno pone los números, parece, sobre todo porque no fue hace tanto lo que pasó con el INDEC y no son acusaciones que esté bueno tirar livianamente, pero sí hacíamos el chiste hace un rato, ¿viste? De que así como está la sensación térmica, que esté la sensación de inflación también, que se puede hablar de la sensación de inflación. A mí, yo por lo menos la tengo, este número se condice mucho más con la sensación que yo venía teniendo, con lo cual, dado que no cambió nada y no se corrigió el número, simplemente claramente está creciendo y simplemente el número empieza a agarrar al pulso de la calle, ¿no? Empieza a ser imposible que no se traduzca y que no se vea, porque todo eso se empieza a trasladar a precios. ¿Por qué? Porque obviamente lo que te alcanzaba hace unos meses hoy no te alcanza, de algún lado estás sacando esa guita y todo eso termina empujando también. Sí, bueno, claro, y también por eso vemos la actividad tan planchada, ¿no? Después, de nuevo, en el indicador del INDEC no está tan planchada la actividad porque tiene en cuenta, y es correcto que así sea, hidrocarburos, con vaca muerta, minería, servicios financieros, de hecho, sí. O todo lo que, todas las actividades ligadas al sector agropecuario. Ahora, son todas actividades que no generan empleo o que no generan empleo de manera intensiva, y lo que cae, construcción, industria, son actividades, comercio, son actividades que generan empleo. Y ahí se ve cómo el desempleo subió, se ve cómo la informalidad subió, y evidentemente en un contexto de más desempleo, más informalidad, más tarifas de servicios públicos, familias endeudadas, muchas de las cuales no pueden pagar sus deudas, evidentemente el consumo está bajando. Claro. Pensaba cómo todo eso se va encadenando y en qué se traduce, ¿no? Recién decíamos hace un rato, bueno, vos tenés mucho relato, podés insistir. Es la primera vez que el gobierno dice los números no son buenos, lo cual a mí por lo menos me resultó una novedad. No sé si vos recordás otra instancia en la que hayan reconocido un mal número propio, ¿no? Sin decir, bueno, es el que heredamos, es en realidad, es de Massa, que es el riesgo Cuca. Digo, siempre hubo como alguna otra explicación. Ahora, bueno, será la guerra, siempre va a haber alguna razón. Es la primera vez que es la inflación me repugna, como si fuese ajena. Esta es toda de ellos, más allá de la guerra, todos los gobiernos tienen sus circunstancias, ¿no? Pero me llamó la atención que viniera en paralelo con esto de que los próximos 18 meses van a ser los mejores de la historia. Bueno, claro, eso, bueno, más allá del comentario de eso que no va a suceder, lamentablemente, lo interesante es que el gobierno de a poco fue reconociendo que la inflación no era únicamente monetaria, ¿no? Por más que intentan matizar un poco este argumento, pero cuando Caputo... Guido dijo 100 veces, es únicamente y en todo momento un fenómeno monetario. Lo dijo, faltó que lo escriban en el bastón, en el coso presidencial. Claro, pero ahora cuando hablan de precios relativos, la inflación por precios relativos no es una inflación monetaria. De hecho, Julio Olivera, que fue quien desarrolló la teoría de inflación por precios relativos, su paper, su artículo, en donde desarrolla esta teoría, se llama Teoría No Monetaria de la Inflación.
más claro imposible. Y después cuando hablan de demanda de dinero, que Caputo habló de demanda de dinero, y ahí sí echó la culpa en realidad al riesgo Cuca, porque dijo que la demanda de dinero se desplomó por la volatilidad que generó las acciones. Bueno, si la demanda de dinero importa, entonces la oferta de dinero no es lo único, ¿no? Digo, entonces, cuando Milei hablaba de que iba a interrumpir todas las fuentes de emisión monetaria y así se iba a interrumpir la inflación, bueno, le faltaba al menos una variable, algunas más también, pero al menos una que están reconociendo, que es la demanda de dinero. Lo que resta ver es si este cambio de diagnóstico, que todavía es muy, digamos, muy sutil, se traslada a cambio en las políticas. No, la sensación es que hasta ahora no han modificado nada de su teoría y su dogmatismo monetarista, está totalmente plasmado en la práctica. Vamos a ver si se modifica en algún punto. Bien. Clarísimo, entonces, muchas gracias. Es Guido Saque, que es el director del área económica de Fundar. Entonces, volviendo a lo primero, más allá de todos los números, ahorro en leche, nunca lo habías visto, no es que es algo que hacen los ricos y poderosos. Pues yo me doy cuenta que, a mí me dicen todo el tiempo que Caputo es el Messi de la finanza. Yo supongo que sabe hacer cosas que yo no sé, ¿no? Entonces digo, capaz es esa, lo perdimos ahí, o si está borrando en leche, ahí está. Vos entonces no es que en los importantes círculos de poder vienen hablando y entonces hay gente que tiene leche, leche de cabra. Vas al sachet. ¿Qué sé yo? No Ojo, sé. Te estamos Yo no lo tirando había una escuchado. nueva. Contánoslo. Si es así, necesitamos saberlo. No lo había escuchado. Diría que si se ahorra leche, que sea en leche en polvo, ¿no? Que es, bueno, Igual no se parece- vence también esa. También se vence. Yo que compro Bueno, leche en polvo toma. para hacer yogur, le juro que se me ha llegado a vencer la leche en polvo. Claro. Ojo, Claro, tenga pero ojo con imagínate la eso otra, también. claro. Si hay mucha humedad, sonaste. No, se arruina también, cuidado. Pero si llegás a tener el dato, vos avísame, yo vengo de una familia de campo, estoy para salir a ordeñar mañana. Directamente. Eso hay que Me lo verlo. avisan. Cualquier cosa aviso, pero por el momento no lo recomiendo. Muchísimas gracias. Un saludo ahí a Guido, a toda la gente de Fundar. ¿Vos no me ves? para No, ordeñar? pero me quedé pensando en esto en vez de Crypto Bro, Sachet Bro. Me parece que podríamos inventar algo por ahí. Es espectacular porque aparte, bueno, no importa, también puede ser un furcio Bueno, y demás, pero tuvimos un legislador porteño que ahorraba en latas de atún. Así que Mirá, era Vamos. más razonable, ¿sabes qué es lo Sí, peor? la Yo no lata quiero de hacer una atún también. defensa Tengo de sentimientos Ramiro. Claro, no Pero quiero hacer una ocupa mucho defensa. lugar. No quiero hacer una defensa de Ramiro pero era más razonable ahorrar en latas de atún. Es terrible. Es terrible, Ajá. pero tenía un poco más de. A mí no me gusta el atún igual, pero tenía un poco más de gollete. Ocupa Sí. menos lugar, tiene más sentido. Te Está sirve muy para cara. defenderte. Ahora ¿Vos todavía qué debe estar estoqueás? usando. latas de atún también. Latas de atún, Pero sos antes que Ramiro. estoqueadora de atún. Ramiro, no te robes ¿Vos la de qué idea. sos estoqueadora? Mirá vos, sí, latas de atún. He Yo traído si del tuviera extranjero despensa, latas de claro. atún. No, Dios mío. Yo sería estoqueadora cereal con un lugar amplio. ¿No has visto el precio del Orégano atún en se este pone. país? No como atún, Bueno, no como atún, por está eso caro. no sabía. Sí, por eso. Pero pará, Entonces, esto, los que estoqueamos así como hoy- la gente que no fuma en prisión tiene puchos para cambiarlos, quizás tengo que juntar atún. También. Y yo no lo sabía. Yo estoqueo productos de limpieza. Pero, porque tienen vencimiento ¿no te mucho olvidás? más alejado. No, que me voy a olvidar. Tienen vencimiento mucho más alejado y está bastante atado al dólar el valor. Ah, ¿sí? Suben al toque, sí, no sé por qué componente tienen. Capaz el verde Voy a averiguar eso. del producto líquido que uso para el lavarropas es verde dólar, no sé, no tengo idea. Pero es uno de mis estoqueos. Sí, compro compro y guardo. ¿Viste? Cada Tenés que uno tiene avisar, su- avisa. Bueno, te estoy avisando, estamos al aire, te lo estoy diciendo. Estamos dando ahora, buenos a la consejos. hora ¿Es del. momento de Al estoquear? final, esto era Bueno. el programa de Lita de Lázari Eso y mismo. ustedes no se dieron cuenta. Y lo dijimos así. En este momento lo trajimos de vuelta, ¿entendés? Con el vermú, que esto te Es dijimos. vermú. Es Mirá, vermú. se puso rojo. A esta hora ya está es rojo vermú, eso. por supuesto, ya es color vermú. vermú. Es así, este es el nuevo horario de Pulpa Tuya. A partir de ahora, todos los miércoles nos vas a encontrar en este horario. No, pero eso es nos verdad, vas a ¿verdad? encontrar. ¿Es verdad o verdad? Verdad, verdadera, absoluta. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar la semana que viene, sí, miércoles, ustedes ya saben, a la hora del vermú.